En la imagen del lado derecho podemos encontrar la diferencia con un infarto hemisférico derecho, en donde pues las flechas nos van a mostrar la dirección del desplazamiento. Siguiente, por favor, decir. Eh, bueno, en enfermedades también cerebrales preexistentes, aquí encontré que, eh, 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 bueno, encontramos que cuando la hemorragia no se encuentran en formaciones cerebrales preexistentes, se denomina hemorragia primaria o espontánea y va a deberse a una hipertensión arterial o también angiopatía amiloidea. Y bueno, esto se menciona que explica el 85% de las causas de una hemorragia intracerebral en el adulto y en el anciano. Dentro de los factores de riesgo, vamos a tener que la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para una hemorragia intracerebral, con informes del más del 60% de los casos. Sobre todo si el tratamiento es nulo o es irregular. Se asocia también al tabaquismo y bueno, ocurre antes de los 55 años de edad. Se menciona que el alcoholismo se asocia también a la hemorragia intracerebral al alterar la coagulación y la integridad de los vasos sanguíneos. Esto ya sea por abuso crónico o también ingesta de forma aguda. La angiopatía amiloide se asocia principalmente con la hemorragia intracerebral debido al depósito de proteína beta amiloide en la pared de los vasos corticoleptonianos, leptomeningeos, perdón, que bueno, estos se van a hacer más frágiles y también van a ser más fáciles de romper, y esta causa de hemorragia intercerebral suele presentarse en sujetos mayores de 55 años que bueno, se van a encontrar principalmente sin antecedentes de hipertensión arterial, y en ellos va a predominar principalmente una topografía cortical y sobre todo en la región parieto-occipital. Y bueno, también esta va a ser altamente recurrente y puede ser múltiple en el momento de su presentación. Aquí, bueno, encontré que es importante destacar esto porque ante cualquier caso de hemorragia lobular en el anciano se debe de sospechar la posibilidad de una angiopatía mieloide. Bueno, también encontré el uso de anticoagulantes incrementa el riesgo de una hemorragia intracerebral hasta el 7 al 10% de veces más sobre los controles habituales, y también con una elevada mortalidad más alta. Em, Siguiente, por favor, Des. Eh, eh, em, bueno, las manifestaciones también van a depender obviamente de la localización del hematoma. A su vez, eh, bueno, a su vez también del volumen, del crecimiento del mismo y también de la apertura del sistema ventricular, así también como del defecto de las masas y de la compresión de las estructuras cerebrales y al mismo tiempo de la línea media. Los pacientes con una hemorragia intracerebral suelen presentarse con el máximo deterioro desde el inicio y también pueden empeorar aún más en las primeras horas. Pueden presentar cefalea y, bueno, también el deterioro de la conciencia, el déficit motor o sensorial, y también, bueno, pueden presentar crisis convulsivas que, bueno, son frecuentes en personas con una hemorragia intercerebral supratentorial, es decir, por encima de la tienda del cerebelo. Y también podemos llegar a encontrar cefalea, vértigo, vómitos, ataxia, oftalmoparesia y también deterioro de la conciencia con o sin signos motores, y estos van a ser propios o sugestivos de una hemorragia intracerebral infratentorial, debido a que, bueno, el mismo cuadro clínico puede presentarse en un infarto cerebral extenso. Bueno, aquí los estudios de imagen van a resultar esenciales para diferenciar ambas posibilidades. Y bueno, en resumen y de gran importancia clínica, ante el inicio de la cefalea intensa y especialmente si las manifestaciones focales, es decir, si existe alguna hemiparesia, entre otras manifestaciones, y también si se acompaña aparte del deterioro de la conciencia, debe de sospecharse como primera posibilidad una hemorragia intracerebral. El diagnóstico va a ser siguiente, por favor. Va a ser radiológico y tenemos que la tomografía computarizada del encéfalo en fase simple, es decir, sin medio de contraste, va a distinguir fácilmente la hemorragia del infarto cerebral.
Em, como se ve en esta imagen, aquí, bueno, va a detectar prácticamente el 100% de las hemorragias, excepto cuando son menores de 1 centímetro, ya que encontré que, bueno, estas se pueden localizar en alguna fosa posterior. Y bueno, pues la tomografía no va a ser muy sensible a la patología de fosa posterior. Em, bueno, también aquí, en el caso de que exista una anemia grave, es decir, que tengamos un hematocrito menor a 20, bueno, debemos de tener como principal, o bueno, tenerlo en cuenta para el diagnóstico. Em, en general, la tomografía computarizada del encéfalo va a ser esencial para conocer la localización y el tamaño de la hemorragia, así como la apertura del sistema ventricular y otras complicaciones como puede ser la herniación cerebral o también la presencia de hidrocefalia. Hablando específicamente de la localización, siguiente es, la bibliografía considera como el epicentro de la hemorragia el punto a partir del cual se localiza la hemorragia. Eh, la hemorragia puede ser supertentorial o infratentorial, como se los había mencionado, por encima o por debajo de la tienda del cerebelo. En el primer caso deberá de identificarse si el hematoma es lobular, es decir, si es frontal, temporal, parietal y occipital, ganglionar o profundo, en este caso puede ser putaminal, del núcleo caudado, del tálamo o estriado insular, o también em, intraventricular. Y bueno, la hemorragia intracerebral infratentorial, pues bueno, puede ser del tallo cerebral, es decir, del mesencéfalo, puente o bulbo, o también puede afectar al cerebelo. Siguiente, por favor. Hablando de la apertura ventricular, bueno, hablando de la sangre bueno, en el sistema ventricular va a ser identificada como un factor de mal pronóstico, por lo que además de señalar su presencia o ausencia, es necesario identificar los ventrículos comprometidos y, si fuera posible, también precisar su volumen. Hablando del volumen, bueno, este va a ser, bueno, el volumen del hematoma es un predictor importante para la mortalidad, por lo que, bueno, su mediación o lo que lo midamos va a ser indispensable y se va a calcular sobre una fórmula que es A por B por C y todo esto sobre 2, en donde, bueno, vamos a considerar A como, perdón, bueno, considerando a toda la hemorragia en general como un elipsoide o un balón de fútbol, eh, y bueno, se va a multiplicar el diámetro mayor, que sería A, em, y por el diámetro menor perpendicular de este, y que va a ser B, y esto se va a multiplicar a la vez por el número de cortes en el que va a aparecer la hemorragia. Y todo esto dividido, bueno, dividido entre su espesor, que nos daría completamente C, y estas tres multiplicaciones finales los dividiríamos entre 2, como está en el ejemplo. Bueno, como otra consideración también que debemos de tener en, en este caso del medir este hematoma es que, bueno, hay que tomar como referencia la escala del tumor adyacente o comprometido con la imagen que nosotros estamos tomando. Eh, Otros estudios también siguientes, otros estudios en los pacientes que nosotros podemos tomar en este caso son la angiotomografía del encéfalo, la resonancia del encéfalo, la siguiente es. mm, mm, Ok, ajá, como les decía, otros estudios que podemos tomar son la angiotomografía del encéfalo, la resonancia magnética del encéfalo, la la angioresonancia y la angiografía cerebral y la biopsia cerebral. Estos se pueden este, solicitar ante lesiones cerebrales o ante una causa secundaria a una hemorragia cerebral, como lo puede ser alguna malformación arteriovenosa o como lo puede ser un angioma cavernoso o también tumores cerebrales que bueno, pueden llegar a sangrar, también vasculitis, entre otras. Los exámenes de laboratorio básicos en urgencias van a incluir obviamente una biometría hemática completa, un recuento plaquetario y también tiempos de coagulación, química sanguínea y pruebas de función hepática. Siguiente, por favor.
Bueno, hablando de la etiología de la hemorragia intracerebral, ante cualquier caso de este tipo de hemorragias, es importante preguntarse el origen. Y bueno, como ya se los había mencionado, la causa más frecuente por una causa intercerebral va a ser la hipertensión arterial, que va a ocurrir hacia el 80% de los casos. La hipertensión arterial crónico va a someter a las arterias profundas a un estrés mecánico constante y va a originar como un mecanismo compensador provocando una hiperplasia de células musculares lisas. eh, bueno, arteriosclerosis, que bueno, podemos llegar a encontrar inclusive encontré vasos con diámetros de 100 a 300 micrómetros, lipohialinosis y también algunos aneurismas miliares o también conocidos como microneurismos de Charcot-Bouchard, cuya ruptura, bueno, van a originar una hemorragia intracerebral. Los sitios predilectos para estos cambios son la bifurcación de las arterias penetrantes, así también como las lenticoestriadas, que, bueno, van a irrigar la región de los ganglios basales, también, bueno, la tálamo perforante, que va a irrigar, como su nombre lo dice, al tálamo, y también las perforantes del tronco cerebral. Y bueno, también estos cambios obviamente van a coincidir con con su propia topografía. Y, y bueno, también encontré que lleguen a encontrarse en los ganglios de la base, van a ser en un porcentaje de 35 al 45% de los casos, en los lóbulos cerebrales del 20 al 25, en el tálamo de un 10 a un 15 y también en el cerebelo de un 5 a un 10 y finalmente en las protuberancias de un 5% aproximadamente. Otras causas de la hemorragia intracerebral va a ser la ruptura de las malformaciones cerebrales siguientes. Entre ellos también el uso de anticoagulantes orales o antitrombolíticos, también como, bueno, el sangrados en el lecho de un tumor cerebral primario o también metastásico, también trombosis venosa cerebral, el uso de alcohol o drogas y, bueno, simpático-miméticos legales o ilegales, vasculitis primarias o secundarias del sistema nervioso central y endocarditis. Desde un punto de vista, el diagnóstico clínico, es importante aquí tener en cuenta la edad de aparición de la hemorragia. En todo paciente menor de 50 años debemos de incluir un diagnóstico diferencial de, bueno, de cualquiera de las malformaciones cerebrales o también de malformaciones arteriovenosas, angionocavernosas y, bueno, en todas estas hemorragias de localización profunda, bueno, también podemos incluir los ganglios basales o el tallo cerebral y hay que sospechar aquí la hipertensión arterial como etiología potencial. Y bueno, también en los pacientes ancianos con hemorragia lobular, la principal posibilidad que debemos de considerar es una angiopatía amiloide, la cual, bueno, va a tener como, bueno, tiende a ser recurrente en el mismo o en el diferente lóbulo cerebral. El tratamiento, bueno, en toda hemorragia intracerebral va a ser un tratamiento médico. Siguientes, por favor y eventualmente a este va a ser uno quirúrgico y de preferencia se debe de llevar a cabo en unidades de terapia neurointensiva. Para el tratamiento quirúrgico se tiene en cuenta la edad y las comorbilidades del paciente, así también como pues su nivel de conciencia, el tamaño del hematoma, el desplazamiento de las estructuras y de la línea media, si existe o no apertura ventricular, también la presencia de hidrocefalia y bueno, también las preferencias del mismo paciente y de sus familiares. Bueno, a pesar de estas variables tal vez tan fácilmente cuantificables, el tratamiento de la hemorragia intracerebral va a seguir siendo un poco controvertido y aquí les puse este cuadrito en donde, bueno, tras la sospecha de una hemorragia, vamos a llevar a cabo una historia clínica, un examen neurológico, una escala de coma de Glasgow y vamos a observar bueno, la respuesta del patrón ventilatorio. Vamos a llevar también a cabo el ABC, que es el control de la vía oral, la ventilación y oxigenación del paciente y el estado hemodinámico del mismo. También vamos a tomar laboratorios, electrocardiograma eh, y radiografía de tórax. Y bueno,
Con ello vamos a tratar de estabilizar, vamos a tomar una tomografía de encéfalo y vamos a confirmar la hemorragia intracerebral y su localización, el volumen, la apertura ventricular, la hidrocefalia, si existe desviación de la línea media y bueno, también con ello vamos a hacer una valoración para saber si nuestro paciente es candidato para entrar a quirófano y aquí tenemos diferentes indicadores que nos van a decir si nuestro paciente debe de irse a una unidad de cuidados y neurointensivos o a una unidad de EBC. Y bueno, los indicadores van a ser si la escala de coma de Glasgow es menor o igual a 13 o mayor o igual a 14, si hay compromiso de la vía aérea. Eh, También si el volumen es mayor a 30 centímetros cúbicos o si el volumen es menor a 30 centímetros cúbicos, si existe apertura ventricular o no, si existe alguna coagulopatía, eh, si la presión arterial sistólica es mayor a 180 y también si la presión arterial media es mayor a 130, si se necesita o si tiene necesidad de asistencia respiratoria o también si necesita neuromonitoreo. Eh, bueno, en el momento actual, las indicaciones eh, del tratamiento quirúrgico van a ser las hemorragias cerebelosas mayores de 3 centímetros y también las hemorragias lobulares localizadas a 1 centímetro de la superficie general y también en donde nosotros podamos encontrar que haya un déficit del estado neurofisiológico de nuestro paciente. Eh, Siguiente, bueno, aquí encontré en el pronóstico que, bueno, eh, la mortalidad de nuestro paciente en fase aguda va a variar entre un 20 y 70%. Esto va a depender eh, bueno, de los factores y, bueno, también marcadores clínicos que se han sido identificados como eh, bueno, como predictores de la mortalidad, obviamente, y también el nivel de deterioro del estado de conciencia, así también como el volumen de la hemorragia, que bueno, estos van a ser dos variables de mayor consistencia bueno, en analizar estas bueno, los diferentes cortes estudiados. Y bueno, siguiente, por favor. En la prevención vamos a tener que, bueno, la prevención de la hipertensión arterial sistémica, así como también su óptimo tratamiento van a reducir el riesgo y también, bueno, hasta en un 40% y también el control de la presión arterial va a ser la principal estrategia aplicada bueno, en la población para reducir el riesgo de una hemorragia intracerebral. Siguiente, bueno, ahora bien, hablando de la hemorragia subaracnoidea, bueno, tenemos que esta va a corresponder a la presencia de la sangre obviamente en el espacio subaracnoideo y va a representar aproximadamente el 5% de los casos de EBC, pero tiene una mortalidad muy alta y y bueno, la edad promedio de los pacientes que sufren una hemorragia subaracnoidea va a ser a los 55 años. Es más común en mujeres en una proporción de 3 a 2 y también la mortalidad de la hemorragia subaracnoidea va a ser de 32 al 67%. En un tercio de los sobrevivientes van a tener secuelas neurológicas y también pueden llegar a tener secuelas incapacitantes. Siguiente, por favor. Dentro de los tipos de hemorragia subaracnoidea y factores de riesgo, la hemorragia subaracnoidea puede ser traumática, espontáneas. Las causas son más comunes, bueno, de este tipo de sangrados son espontáneos y se van a mostrar en estos cuadritos que les puse aquí, que bueno, van a ser aneurismas arteriales, estos pueden ser saculares o adquiridos. También, bueno, entre los adquiridos tenemos arteriosclerosis, micóticos y también traumáticos. También tenemos las malformaciones vasculares, estos pueden ser malformaciones arteriovenosas, angiomas cavernosos o angiomas venosos, que bueno, estos van a ser un poco más infrecuentes. Tenemos también arteriopatía, que bueno, estos van a ser no inflamatorios, principalmente en el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible
Y pueden presentarse también por infecciones o por uso de drogas. Estas principalmente encontré que era cocaína o simpaticomiméticos. Eh, Enfermedades también que podemos encontrar asociadas es otra vez la hipertensión, como lo puede ser también la eclampsia o la preeclampsia y bueno, la hipertensión arterial. Aquí también, bueno, que se creía antes que los aneurismas cerebrales eran bueno, no son tan congénitos como se creían, así lo menciona la literatura, sino que, bueno, estos se van a desarrollar a lo largo de la vida y los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de aneurismas van a incluir, como se los mencionaba, tabaquismo, especialmente en mujeres, alcoholismo, hipertensión arterial y, bueno, también tener un familiar en primer grado con hemorragia subaracnoidea va a aumentar el riesgo y, bueno, las manifestaciones clínicas siguientes. Creo que lo siguiente, bueno, las principales manifestaciones clínicas siguientes em, de una hemorragia subaracnoidea eh, va a ser obviamente la presencia de cefalea súbita, siguiente, de cefalea súbita y muy intensa. Y se va a mencionar que los pacientes van a describirla como el dolor más intenso de su vida y bueno, puede acompañarse de náuseas, vómita y también pérdida transitoria de la conciencia. Al inicio no se encuentran signos neurológicos focales, es decir, no hay hemiparesias ni trastornos del lenguaje o de la visión. En el examen neurológico puede revelar pues rigidez de nuca o otros signos meningios, aunque bueno, debe tenerse muy en cuenta que bueno, estos pueden tardar hasta 6 horas en aparecer y también es muy importante saber el tiempo de inicio eh, en el que bueno, se va a hacer el examen neurológico. Ocasionalmente también hay manifestaciones relacionadas con la afección de los pares craneales, en particularmente con la parálisis del nervio del par número 3, que se va a manifestar esencialmente con diplopia tosis arterial y midriasis, y estas manifestaciones van a ser altamente sugestivas de la presencia de un aneurisma en la arteria comunicante posterior. Que bueno, esta va a estar en contacto con el nervio craneal número 3 y bueno, de ese mismo lado es importante aquí tener en cuenta ante cualquier causa de cefalea súbita, hay que descartar la posibilidad de encontrarnos con un caso de hemorragia subaracnoidea y también hay que descartar otros casos de cefalea súbita. Mm, Aquí, bueno, encontré también que hay que tener en cuenta que hasta el 10% de los casos de hemorragia subaracnoidea se van a asociar con la ruptura de un aneurisma y va a existir también el antecedente de un episodio de cefalea súbita e intensa de duración breve que se conoce como una cefalea centinela y se va a acompañar días después de lo que es una hemorragia subaracnoidea franca y bueno, esto va a ser obviamente significativo. Esta hemorragia subaracnoidea, bueno, es un diagnóstico que, bueno, encontré que en general se omite con frecuencia, hasta en un 50% de los casos, y no son diagnosticados en su etapa inicial. eh, y bueno, aquí el médico debe tener en mente el precepto de que, bueno, en todo episodio de cefalea súbita debe de detectarse o debe de descartarse la presencia de una hemorragia subaracnoidea. Siguiente, por favor, deseo. Hablando del diagnóstico, bueno, ante la sospecha de este tipo de hemorragias, el primer estudio que se debe de realizar es la tomografía computarizada de encéfalo, dependiendo aquí de la cantidad de sangre en el espacio subaracnoideo y también de las cisternas de la base, pueden visualizarse bueno, se pueden visualizar en la tomografía computarizada, sin embargo, bueno, la cantidad de sangre que nosotros podemos encontrar va a ser mínima y puede no visualizarse como tal. Y bueno, aquí al aumentar el número de días entre el inicio de los síntomas como la realización de la tomografía, obviamente va a disminuir mucho la probabilidad de nosotros detectar eh, una hemorragia subaracnoidea ante manifestaciones clínicas con manifestaciones clínicas altamente sugestivas, pero bueno, aquí se podría eh,
bueno, ya tal vez clínicamente no podemos encontrar, pero se puede encontrar en la tomografía. Y bueno, y también encontré que se podría encontrar realizando una punción lumbar, buscando líquido cefalorraquídeo, o bueno, también, bueno, en este caso sería, bueno, encontraremos líquido hemorrágico, en donde, eh, bueno, este va a ser de color amarillento debido a los productos hemáticos que no, bueno, no recientes que se van a encontrar, y después se va a corroborar el diagnóstico de una hemorragia subaracnoidea. Aquí también se debe de investigar en primer lugar la presencia de un aneurisma intracraneal, bueno, al ser este de una etiología un poco más frecuente. Y bueno, el estudio más sensible para la demostración es la angiografía cerebral, y bueno, también aunque con mayor sensibilidad puede detectarse también mediante una angiotomografía o una angioresonancia. Bueno, hablando eh, eh, em, de la evolución, siguiente vez, la evolución natural de esta enfermedad, sus complicaciones y también así del tratamiento. La hemorragia subaracnoidea debido a una ruptura de un aneurisma intracraneal se va a asociar principalmente pues a una serie de eventos clínicos, por lo que, bueno, en general el aneurismo cerebral se va a romper en el techo o en el domo del aneurisma, y bueno, va a provocar pues la hemorragia subaracnoidea. Esta va a ser de diferente magnitud, va a depender del tamaño, y también, bueno, en condiciones habituales, el sitio de la ruptura o aneurísmica eh, va a ser ocluido por un tapón hemostásico fibrinoplaquetario, que bueno, que este va a ser lisado por el sistema fibrinolítico. Este, bueno, normalmente va a ser como causante de una respuesta de nuestro organismo, y bueno, entre 24 a 48 horas después de la ruptura, y por lo tanto las complicaciones más tempranas dentro de la evolución natural de estos aneurismas va a ser el resangrado aneurísmico, y bueno, va a ocurrir precisamente entre los 28 a 48 horas del sangrado inicial. Y bueno, la manera de evitarse este resangrado va a consistir en excluir el aneurisma de la circulación cerebral, para lo cual, bueno, se van a aplicar dos técnicas, que la primera va a ser la colocación de un filamento metálico dentro del saco aneurísmico, y a través también de el cateterismo cerebral o colocación quirúrgica de un clip en el cuello del aneurisma. Y también así, bueno, la mayoría de los aneurismas intracraneales encontré que eran tratados hoy con una colocación de coils, eh, que, eh, que bueno, encontré que bueno, son los que están en la imagen pequeña de abajo, que son dispositivos de diversos diseños, pero bueno, van a generar, bueno, van a poseer una estructura espiralada. De hecho, bueno, es de alambre de platino, y de diferente calibre, pero encontré que, diferente calibre, pero este iba a ser más fino que un cabello, y bueno, obviamente en longitudes variables, y bueno, están recurrentes de materiales o de sustancias que, bueno, van a promover la formación del trombo. Y y siguiente vez. Y miren, aquí hay una imagen de él, cómo se ven en un estudio de gabinete. Y siguiente vez. La siguiente complicación eh, va a ser la presencia de sangre, que van a ser eritrocitos en el espacio subaracnoideo. Esto particularmente en las parasistermas de la base del cerebro. Y bueno, los eritrocitos, al permanecer en el líquido cefalorraquídeo, van a ser, pues, de alguna manera como macerados, y van a liberar pues sus productos, y como lo puede ser la hemoglobina, la desoxihemoglobina, y entre otras sustancias, como lo puede ser péptidos vasoactivos, que bueno, van a tender a producir espasmos de los vasos obviamente intracraneales, estos localizados en las cisternas basales, que bueno, van a corresponder a los vasos del polígono de Willis. Principalmente se va a generar un vasoespasmo que se va a desarrollar entre los 10,3 y 13, con un pico de frecuencia aproximado entre los 7 y los 9,10. Em, bueno, aquí este vasoespasmo puede provocar isquemia cerebral, que bueno,
se registra principalmente con defectos neurológicos focales. Podemos encontrar hemiparesia o afasias, entre otros. Y bueno, los principales tratamientos del vasoespasmo es medicación con antiespásticos como, eh, como bueno, el nimodipino. Y bueno, una vez ocluido el aneurisma, el aumento de la presión arterial por métodos farmacológicos. Y bueno, siguiente es la tercera y por última complicación más frecuente con ellos va a ser la hidrocefalia, que se va a deber a dos mecanismos principales, que bueno, uno es el que en la etapa aguda, en la presencia de sangre, eh, es- eh, la presencia de sangre intraventricular o en los agujeros de Luschka y Maggedi, eh, que bueno, van a producir una obstrucción del drenaje del líquido. Y bueno, el otro va a ser que en la etapa crónica, a la fibrinosis, que se produjo bueno, que produjo la sangre en la convexidad cerebral, bueno, em, bueno, en donde en condiciones normales se va a absorber el líquido cefalorraquídeo, van a encontrarse un defecto de la absorción y este se va a acompañar con hidrocefalia. Siguiente des. El principal, bueno, hablando del pronóstico, el principal pronóstico de una hemorragia subaracnoidea es la gravedad, va a depender de la gravedad del sangrado, que bueno, va a ser evidenciada de la tomografía, entre otros factores que podemos incluir también como la localización, el tamaño, por ejemplo, localización, tamaño en caso de un aneurisma, edad y también comorbilidades que pueda llegar a tener el paciente. Y encontré que, bueno, hay muchos sobrevivientes a este tipo de hemorragias, pero bueno, quedan con muchas secuelas y solo el 25% de los mismos van a recuperar su nivel funcional de vida anterior a esta hemorragia. Y bueno, creo que eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. Doctor, una pregunta. Cuando, bueno, no sé, cuando me salí, cuando entré, hablaron de la hemorragia lacunar. ¿Cuánto mide o por qué se le llama lacunar? No, doctor, me parece que no. No, ¿verdad? No. Entonces son lesiones que miden menos de 15 milímetros. Por eso se Ok, le ok. llama lacunar. Ujú. Nada más para poner una diapositiva respecto al mismo. Ok. Obviamente no les voy a preguntar cuál es el criterio radiológico para poner el tamaño, nada más lo mencionaron ustedes porque viene en el libro, pero eso no se los voy a preguntar, tampoco lo van a utilizar en su quehacer diario, a menos que se metan a la especialidad de radiología. Ok, Es importante que conozcan la escala de Cincinnati, como se las explicó la doctora. Valora 3 aspectos importantes: el lenguaje, que sea coherente, la simetría o simetría facial y la fuerza, principalmente en los brazos, que es como lo pueden valorar. ¿De acuerdo? Así es una escala que pueden realizar en menos de 5 o 10 minutos para poder determinar o no si el paciente está cursando con un EBC. En este caso, si es que no cuentan de manera de una urgencias con algún estudio de gabinete. Bueno, la ATPasa generalmente está en el área de urgencias en hospitales de tercer nivel y eso no en todos, en algunos. En las ambulancias, incluso en algunas privadas, es difícil encontrarlo. Tienen una media hasta de 4 puntos. Algunos libros mencionan que de 3.5 horas, máximo 4.5 horas para aplicarlo. Mayor a este tiempo ya no tiene ningún beneficio en el paciente. Y en México, bueno, la mayoría de los pacientes acuden después incluso de 24 horas de haber sucedido esta situación. El tratamiento depende principalmente en dónde está localizado el EBC, incluso también si es transitorio, si es isquémico o si es hemorrágico, y el nivel para poder determinar si puede llegar a ser quirúrgico o no. En este caso, los hemorrágicos cuando entran para disminuir el sangrado, pero generalmente es difícil que lleguen a entrar neurocirugía para disminuir. Pueden hacerse uso de otras herramientas como mencionó el doctor, pero la sobrevida también es menor en un hemorrágico que en un isquémico.
La mayor parte de las secuelas pues se observan en los isquémicos. Okay. Vamos a hablar también de hemorragia epidural y subdural, sobre todo en el tema de traumatismo craneoencefálico, y vamos a volver a retomar la hemorragia subaracnoidea como la mencionó el doctor. Ya ahí les voy a hacer algunas preguntas, ahorita todavía no, de cuál es más escandaloso o letal o con el que tenemos que tener más cuidado, sobre todo en los pacientes que cursan con algún accidente automovilístico. Ya lo veremos en el tema. Okay. Muy bien, doctores. Nada más agregarlo en infarto lacunar, la definición para que lo conozcan sus compañeros, que son lesiones que se encuentran menor a 15 milímetros, de menor, o sea, son lesiones de muy poco tamaño, por eso se le llama lacunar. Sí. ¿Alguna duda, doctores, respecto al tema? No, doctora. ¿No? Ok. Yo, doctora. Ajá. Entonces la escala de Cincinnati se utiliza en general para ver si hay la enfermedad cerebral vascular, no importa si es hemorrágica o isquémica. Sí, si el paciente está cursando con un evento vascular. Ok, doctora, gracias. Generalmente son isquémicos, los hemorrágicos, dependiendo del nivel o la severidad, ya los pacientes pueden llegar a en menor estado neurológico. Gracias, doctora. Pero es más en los isquémicos. Esto también por la ventana que pueden tener que no pueda llegarse a observar en una tomografía. Porque muchas veces valoran al paciente, no hay tomografía, no hay nada y lo dan de alta y después ya llega con todas las secuelas. ¿Alguna otra duda, doctores? ¿No? Bueno, nos veríamos mañana con el tema de epilepsia. Para el tema de epilepsia, hay que hablar de la clasificación internacional, la diferencia también entre síndrome de West y Lennox-Gastaut en los niños. Si pueden apoyarse en videos para poder diferenciar clínicamente los tipos de epilepsia, se los voy a agradecer. Hablar de tratamiento, también en las embarazadas, qué medicamentos se han indicado. Se me fue también qué más necesitaba que hablaran. De la dosis de ácido valproico máxima en niños, cuál es el nivel a nivel sérico. Bueno, ya mañana cualquier cosa, si me faltó ahorita les hago la observación el día de mañana. Pero básicamente es lo que necesito que se apoyen. Y de estatus epiléptico, la urgencia de epilepsia de estatus epiléptico. Es la única urgencia real que existe sobre el tema, pero para que la conozcan sus compañeros. ¿Dudas, doctores? No, doctora. ¿No? Bueno, entonces nos vemos mañana tentativamente a las 12. ¿Verdad? Gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes, doctores, que descansen y que tengan bonita semana. Hasta luego.